Existen antiguos textos prohibidos que fueron eliminados de la Biblia, textos que revelan el verdadero origen de la conciencia humana. ¿Por qué fueron censurados? ¿Qué secretos esconden sobre nuestra alma, el conocimiento y el poder que llevamos dentro? Prepárate para descubrir lo que nunca te contaron. Esto no es religión, es historia, es sabiduría y es una verdad que podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Desde los albores de la historia humana, pocas narrativas han sido tan profundamente arraigadas y tan ampliamente difundidas como la del Jardín del Edén. La historia de Adán y Eva ha servido como cimiento teológico, moral y cultural para miles de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que existen versiones alternativas de este relato que fueron excluidas de la Biblia canónica. Uno de estos textos, comúnmente conocido como el libro perdido de Adán y Eva, contiene detalles que, de ser comprendidos en profundidad, podrían transformar radicalmente nuestra percepción sobre el origen de la conciencia humana. Este artículo se sumerge en esos textos apócrifos, en especial en los conocidos como el Apocalipsis de Moisés y la vida de Adán y Eva, para revelar una visión revolucionaria. La caída de la humanidad no fue un castigo, sino un despertar. A través de un análisis profundo, histórico, lingüístico y espiritual, exploraremos por qué estos textos fueron omitidos, qué verdades contienen sobre la conciencia y cómo este conocimiento fue deliberadamente suprimido por instituciones de poder religioso. Al revisar evidencia arqueológica, comparaciones mitológicas, interpretaciones psicológicas y hallazgos neurocientíficos, esta investigación propone una idea radical. El verdadero pecado original fue acceder a la autoconciencia, y eso cambió para siempre el destino del ser humano. Lejos de ser una tragedia, fue el nacimiento del ser espiritual. Primero, ¿qué es el libro perdido de Adán y Eva? Los textos conocidos como el libro de Adán y Eva son una colección de escritos que abarcan diversas versiones antiguas, entre ellas el Apocalipsis de Moisés, la vida de Adán y Eva, y textos similares encontrados en griego, latín, siríaco, copto, armenio y etíope. Estos documentos emergieron en los primeros siglos de nuestra era, y aunque no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, circularon ampliamente en comunidades judías y cristianas. Uno de los hallazgos más importantes relacionados con estos escritos ocurrió en el siglo XIX, cuando se descubrieron versiones etíopes y latinas en monasterios y bibliotecas europeas. Su contenido fue tan sorprendente que muchos estudiosos comenzaron a reconsiderar las interpretaciones tradicionales del Génesis. A diferencia del relato canónico de Génesis, estos textos expanden significativamente la historia de Adán y Eva tras su expulsión del Edén. Narran su vida en la tierra, su relación con Dios, sus sufrimientos, su redención y su búsqueda constante de comprensión espiritual. Incluyen oraciones, lamentos, visiones y diálogos íntimos con seres celestiales. Por ejemplo, en la vida de Adán y Eva, Eva relata con lujo de detalle su interacción con la serpiente y cómo fue engañada no simplemente con fruta, sino con promesas de sabiduría y divinidad. En estos textos, el árbol del conocimiento es representado como un símbolo de iluminación y no exclusivamente de transgresión. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una gran diversidad de textos sagrados. Fue hasta los concilios de la Iglesia, especialmente los de Nicea en el año 325 después de Cristo y más tarde el de Cartago en 397 después de Cristo, cuando se impuso un canon oficial. Textos que no se alineaban con la doctrina de la Iglesia, especialmente aquellos con tintes gnósticos o que promovían una espiritualidad interior autónoma, fueron sistemáticamente excluidos. El libro de Adán y Eva fue considerado herético porque presentaba una visión en la que la humanidad no estaba condenada por naturaleza, sino que tenía dentro de sí el potencial divino. Esta idea empoderaba al individuo, lo que representaba una amenaza directa a la autoridad eclesiástica centralizada. Segundo, relato central, la caída, pero como despertar de la conciencia. En el relato tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la transgresión, la desobediencia y la pérdida de la inocencia. Sin embargo,
En el libro perdido de Adán y Eva, este árbol adquiere un nuevo significado. Es un símbolo del despertar espiritual y del acceso a una forma superior de conocimiento. No se trata de un castigo, sino de una transición necesaria para que la humanidad tome conciencia de sí misma. En los textos apócrifos, Eva no aparece simplemente como la culpable de la caída, sino como una figura clave en la evolución espiritual de la humanidad. Es ella quien, al escuchar la voz de la serpiente, decide probar el fruto no por rebeldía, sino por deseo de sabiduría. Esta relectura sitúa a Eva como una portadora de luz, semejante a figuras gnósticas como Sofía, la encarnación de la sabiduría. La serpiente, más que un enemigo, representa la dualidad inherente a la mente humana. Es el símbolo del ego naciente, de la voz interna que cuestiona, duda y desea. Cuando Eva y Adán comen del fruto, no solo se dan cuenta de que están desnudos, sino que despiertan a una nueva dimensión de su existencia: el pensamiento reflexivo, la autoconciencia, la capacidad de discernir entre opuestos. Uno de los elementos más profundos de este relato es la aparición de la vergüenza tras comer del árbol. La conciencia de estar desnudos simboliza más que una mera percepción física. Es la evidencia del surgimiento del yo, del sujeto que se separa del todo, que se ve a sí mismo como diferente, incompleto, vulnerable. Es aquí donde nace el ser humano como lo conocemos hoy, un ser capaz de introspección, de cuestionar su existencia y buscar sentido. La expulsión del paraíso no es un castigo arbitrario, sino la entrada en una nueva etapa de evolución. Adán y Eva comienzan a trabajar la tierra, a experimentar el dolor, la pérdida y la muerte. En este contexto, el sufrimiento se transforma en maestra espiritual, en fuente de sabiduría. A través del dolor, la conciencia se profundiza, se refina y se eleva. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que esta información resuena más allá de la historia oficial. Estamos apenas arañando la superficie de un conocimiento oculto durante siglos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la conciencia humana fue un castigo o un regalo que intentaron arrebatarnos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu voz es parte de esta búsqueda colectiva. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Lo que viene a continuación te va a sorprender aún más. Tercera, el concepto de conciencia en los textos apócrifos. Los textos apócrifos revelan una concepción de la conciencia como chispa divina. En varias versiones del libro de Adán y Eva se menciona que el ser humano porta dentro de sí una luz dada por Dios. Esta luz, que en el Edén parecía estar apagada, se enciende tras la experiencia del sufrimiento. Así, el pecado no apaga la divinidad interna, sino que la despierta. La vida de Adán y Eva describe cómo, al morir, Adán encomienda su alma a Dios, sabiendo que esa parte de él es inmortal. Esta noción de un alma eterna que trasciende la experiencia física sugiere una conciencia que no depende del cuerpo, sino que lo trasciende y lo observa. La caída, en este contexto, es el camino necesario para que el alma se dé cuenta de su propia eternidad. En estos textos, la oración no es un acto de sumisión ciega, sino un diálogo consciente con lo divino. Adán y Eva no solo se lamentan, también reflexionan, piden guía y comprenden. Esto sugiere que la conciencia humana, al desarrollarse, se convierte en interlocutora de lo sagrado. La sabiduría no es impuesta desde fuera, sino que nace desde el interior del alma, alimentada por la experiencia. Uno de los temas centrales en estos relatos es la libertad de elección. Adán y Eva no fueron forzados a desobedecer, sino que tomaron una decisión. Esta capacidad de elegir, aunque traiga consecuencias, es vista como una característica divina. El libre albedrío no es un defecto, sino el fundamento de una conciencia auténtica. 5. Influencias en otras tradiciones y el legado oculto de Adán y Eva. Los textos apócrifos de Adán y Eva presentan similitudes notables con las corrientes gnósticas que florecieron en los primeros siglos del cristianismo. En estas doctrinas, el conocimiento, gnosis, es la vía hacia la salvación, y la figura de Eva se reinterpreta como portadora de esa chispa divina que rompe el velo de la ignorancia. Esta conexión sugiere una influencia mutua o una raíz común más antigua, donde el despertar de la conciencia
era visto como una iluminación, no como una caída. El simbolismo del árbol sagrado y el despertar interior no es exclusivo de la tradición judeocristiana. En el hinduismo, por ejemplo, el árbol de la sabiduría, Ashvata, también representa el conocimiento divino. Y en el budismo, el Buda alcanza la iluminación bajo la higuera sagrada, Bodhi. Estas coincidencias transversales revelan una narrativa universal. La conciencia se activa a través de una experiencia interior que a menudo desafía la autoridad establecida. La cábala judía retoma el simbolismo del árbol del conocimiento como parte del árbol de la vida, integrándolo en su sistema de sefirot, que representan distintos niveles de conciencia divina. En la mística cristiana, figuras como Hildegarda de Bingen o Meister Eckhart también exploraron la noción de una divinidad interior que se despierta a través de la contemplación y la experiencia directa, muchas veces en tensión con la ortodoxia oficial. La reinterpretación de la caída como ascensión espiritual ha sido adoptada por movimientos esotéricos y filosóficos a lo largo de los siglos. Desde los alquimistas medievales hasta los pensadores contemporáneos del despertar de la conciencia, la historia de Adán y Eva continúa siendo resignificada como un mapa arquetípico del viaje humano, de la ignorancia a la luz, del exilio a la unión con lo divino. El libro perdido de Adán y Eva no es simplemente una curiosidad literaria antigua, sino una llave olvidada que abre puertas profundas hacia el misterio de la conciencia humana. A través de estos textos, comprendemos que el relato de la caída podría ser en realidad la primera gran metáfora del despertar espiritual, el momento en que la humanidad se reconoció a sí misma como distinta del resto de la creación, como portadora de una luz interna capaz de discernir, elegir, sufrir, amar y trascender. La expulsión del Edén, más que una condena, fue un rito de paso. El fruto prohibido no fue un veneno, sino un catalizador del alma. Y Eva, en vez de ser la autora del pecado, puede verse como la iniciadora del viaje hacia el conocimiento. El dolor, la vergüenza y la separación no fueron errores, sino herramientas necesarias para que el ser humano se hiciera consciente de sí mismo. Si aceptamos esta visión, entonces la historia de Adán y Eva ya no es una advertencia moral, sino una invitación a mirar dentro de nosotros mismos, a recordar que la conciencia no es una maldición, sino el reflejo más alto de la divinidad en nosotros. Y tal vez por eso estos textos fueron silenciados, porque empoderan al individuo a buscar su propia verdad, a cuestionar, a despertar. Hoy, cuando más que nunca buscamos sentido en medio del caos, recuperar esta sabiduría olvidada puede ser un acto revolucionario. Comprender que fuimos expulsados del paraíso no por ser malos, sino por estar listos para crecer, nos devuelve el poder y la responsabilidad de vivir con conciencia. El verdadero Edén, entonces, no está perdido. Está esperando a ser recordado dentro de nosotros. Ahora lo sabes, la historia que nos contaron está incompleta. El pecado original quizá no fue más que el primer paso hacia la libertad de pensamiento. La conciencia no es una maldición, es nuestro mayor poder. Si esta verdad resonó contigo, no la dejes morir aquí. Comparte este video, porque hay muchas almas allá afuera, listas para recordar lo que se les hizo olvidar. Suscríbete al canal, activa la campana y déjame un comentario con lo que más te impactó. Y recuerda, el conocimiento oculto no es peligroso. Lo peligroso es vivir sin cuestionarlo. Nos vemos en el próximo capítulo de Lo que no quieren que sepas.